Continuamos con el siguiente módulo denominado Visión Supervisora. Para este espacio le damos paso a Felipe Noval, superintendente delegado adjunto para intermediarios financieros y seguros en la Superintendencia Financiera de Colombia, quien se desempeñó como vicepresidente de Cumplimiento y Asuntos Jurídicos de Soy Yo, FinTech de Identidad Digital. Felipe ha trabajado en la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, ASO Bancarias, donde inicialmente lideró la dirección del leasing y en el último cargo que ocupó se desempeñó como director de transformación digital e inclusión financiera, liderando proyectos de medios de pagos electrónicos, diseño de productos y servicios financieros digitales, crédito rural, inclusión financiera y el Open Finance también lideró en estas entidades. Hoy nos acompaña con el tema supervisión y regulación en tiempos de transformación digital, equilibrio entre la innovación y solidez cooperativa. Felipe, bienvenido a la ciudad de Pereira. Ahora sí, Felipe, bienvenido al Eje Cafetero de la ciudad de Pereira. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Bueno, para mí es un gusto estar acá en este congreso absolutamente relevante para el ecosistema financiero, para el sector cooperativo, y desde la Superintendencia Financiera de Colombia es importante participar en estos tipos de escenarios para poder compartirles nuestra visión desde el punto de vista supervisor, nuestras perspectivas, qué temas son relevantes en el crecimiento de los ecosistemas financieros y los diferentes agentes. Y por eso mismo pues le agradezco al doctor Freddy Castro, gran colega y amigo, por esta invitación. Un saludo muy especial para Santiago, la doctora Socorro debe estar en algún lugar, pero también agradeciéndole por esta invitación, y a mis colegas Jonathan y a María Elena, también muy grato verlos nuevamente en este tipo de escenarios. Quiero comenzar con darles una parte de la visión con relación a aquellas cooperativas financieras que nosotros supervisamos desde la Superintendencia Financiera de Colombia y un parte de tranquilidad con relación a nuestra gestión. Siempre he sido muy enfático en estos foros que el rol principal del supervisor dentro del abanico de funciones se enmarca en dos grandes puntas. Uno es la estabilidad del sistema financiero y el segundo es la protección al consumidor, a este consumidor financiero. Por eso mismo, cuando hablamos de la misma cultura cooperativa, y María Elena lo decía, también lo recalcaba Freddy, Carlos lo acaba de mencionar también, es priorizar el bienestar de los asociados, pero de una manera responsable, de una manera proyectada a largo plazo, de una manera sostenible, y eso lo vemos en el comportamiento de aquellas cooperativas financieras que están bajo la supervisión de esta entidad. Hoy en día, las cooperativas financieras, bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera, administran el 5.3 billones de pesos. Con relación al total de los depósitos de ahorro, es un número relevante de 3.43 billones y la cartera de crédito asciende a 4.2 billones. Permanentemente nosotros estamos haciendo el seguimiento de diferentes indicadores en materia de rentabilidad, de solvencia, de liquidez, y es grato ver el buen comportamiento que presenta el sector y las cooperativas financieras. Para corte del mes pasado, el indicador de riesgo de liquidez asciende a 255%. Eso significa que es un sector y las cooperativas financieras son líquidas y tienen una solvencia también suficiente que respalda sus obligaciones. El CEFEN, que es ese balance del fondeo entre la captación y la colocación, asciende a 135%, muy por encima del regulatorio. Los aportes de capital que se han hecho históricamente ascienden a más de 744 mil millones,
Y eso en el agregado es 1.5 billones del total del patrimonio del sector de los establecimientos de crédito. Para las 4 cooperativas supervisadas por esta entidad, se cuentan con un número de asociados de 632.114 personas. Y la rentabilidad es relevante. La rentabilidad en términos de retorno sobre activos está al 2.8% y el retorno sobre equity está al 9.8%. Cuando vemos cifras de las utilidades acumuladas de agosto a agosto del año pasado, suma más de 90.000 millones de pesos. Y eso nos muestra una buena senda, que los ciclos económicos que tuvimos que pasar durante el 2023 y 2024, de aquellas cosechas de siniestralidad frente a carteras de consumo principalmente, ya comenzamos a verlas atrás. Acá el punto es cómo nos queremos proyectar hacia adelante. Hay 4 capítulos relevantes dentro del marco de supervisión que vemos que puede ser un punto de inflexión tanto para las vigiladas por la Superintendencia para Economía Solidaria como para la Superintendencia Financiera. Y el primer punto que no podemos dejar de tener en vista es el fortalecimiento en la estructura de gobierno corporativo. Muchas veces cuando el supervisor ve alguna falencia con relación al comportamiento, a la rentabilidad, a la liquidez de una entidad, a la dirección y control, encontramos que la génesis muchas veces de los retos o las problemáticas se enmarcan en la gestión de su gobierno corporativo. ¿Cuál es el perfil de las personas que hacen parte del Consejo de Administración? ¿Cuál es el perfil de las personas que hacen parte de las mismas juntas y de los comités? ¿Cuál es la responsabilidad que tienen estos consejos de administración? Y no únicamente en el control, sino en el direccionamiento estratégico que deba tener la entidad. Y esto es enmarcar dentro del core, y nuevamente sin perder de vista ese propósito de priorizar el bienestar de los asociados, cómo hacerlo de una manera estructurada, bajo los mejores estándares que dirima los conflictos de interés y la debida gobernanza de una entidad. Un segundo capítulo relevante es el nivel de rentabilidad positiva, conservando los beneficios sociales. Esto es el propósito de las mismas cooperativas. Si bien desde su nacimiento es el bienestar, deben ser rentables a largo plazo. La rentabilidad es fundamental porque es la única manera de garantizar ese horizonte de tiempo y la continuidad de la misma cooperativa. Ni una cooperativa, pero tampoco un establecimiento bancario o una compañía de financiamiento puede vivir de capitalizaciones o de aportes extraordinarios. Y esto es fundamental para bajo el loop de supervisor, mirar cómo cada vez son más rentables. Y esa rentabilidad se consigue de diferentes maneras. Se consigue desde un fondeo estable, se consigue desde el costo de fondeo, para aquellas que son cooperativas de ahorro y crédito a partir de los aportes de los asociados o cooperativas financieras de la captación del ahorro del público, pero también desde los mismos gastos administrativos y procesos internos, que muchas veces la tecnología, que es lo que hemos venido conversando en el transcurso del día, nos va a permitir tener mayores eficiencias y apostarle a una mejor rentabilidad a largo plazo. Cuando miramos también los ciclos y el comportamiento de la cartera que se coloca por parte del sector cooperativo y de los establecimientos de crédito, no solo basta con la colocación misma, sino con el repago de las obligaciones. Por eso es importante las metodologías y las políticas de riesgos con relación a la originación del crédito, al monitoreo, pero también a la recuperación. Por acá me encontré a Gloria de Colcop. Ahora estuvimos conversando sobre la importancia de tener esa estrategia y tener la debida gestión de la cartera. Y no desprendernos únicamente con el desembolso, sino cuál es el acompañamiento que se debe hacer, cuál es el entendimiento y qué retos hoy en día estamos presentando con relación a la venta responsable, al riesgo conductual. También hay algunos retos de riesgo moral que se están presentando últimamente, bajo la implementación
o puesta en marcha de algunos marcos legislativos que en principio son loables, pero aplicados de manera incorrecta, están castigando valor a lo que están buscando en términos de insolvencia de persona natural o en cualquier tipo de manejo de debida gestión de la cartera. Por eso es importante para el supervisor tener esa visibilidad. Y naturalmente la reducción de los rezagos tecnológicos que observamos desde la Superintendencia Financiera. Cuando hablamos en materia de retos, podemos enmarcarlos en 6 grandes capítulos. Primer capítulo, los mecanismos de fortalecimiento de capital de las cooperativas. Si bien hoy en día se encuentran con indicadores de solvencia por encima de los mínimos regulatorios, cuando hemos estado en momentos de crisis, naturalmente se acude a aportes mínimos, aportes voluntarios, aportes extraordinarios, que son la manera lógica de buscar subir esa solvencia y una mayor capitalización. Pero también hay otros instrumentos que vale la pena explorar. El mercado de capitales, la emisión de bonos, también es una alternativa que se puede plantear. Y entendiendo naturalmente que son productos más estructurados, vale la pena mirar el abanico de posibilidades cuando hablamos de fortalecimiento de capital. Y no concentrarnos típicamente en lo que siempre hacemos con relación a las asambleas generales y aportes extraordinarios, que en momentos de crisis puede que se responda, pero puede que sea insuficiente. El segundo capítulo es estrategias de fidelización y vinculación de nuevos asociados. Y este punto es relevante. Y es por qué nos interesa volvernos más digitales. ¿Por qué le interesaría al sector cooperativo o a la banca en general, que ya lo está haciendo, invertir en un proceso de transformación digital? Nos debemos al consumidor financiero, nos debemos a los asociados. Tengamos en cuenta que las personas nacidas en el 2002 se están graduando de profesionales en este momento. Las personas nacidas en el 2007 ya son mayores de edad. Y son personas que nacieron con cobertura de internet, con redes sociales. Las primeras apps de la primera versión de un teléfono inteligente fue en el 2007. Son nativos digitales por naturaleza. Y la población se está envejeciendo. Si parte del horizonte del sector y en realidad de todo del sistema financiero proviene de nuevos asociados y de nuevos clientes, los nuevos clientes son digitales. ¿Cómo vamos a apostarle a tener mayor crecimiento? ¿Y cuál es la propuesta de valor que se va a construir? Fortalecimiento del gobierno corporativo, lo mencionaba con anterioridad. La doctora Mara José va a hacer un enfoque principal en esa materia, entonces no quiero entrar a profundizar en ese punto, pero es absolutamente relevante, una buena estructura. Y hay 2 desafíos que quiero hacer referencia. Los tengo en el costado superior e inferior. Desafíos de transformación digital de procesos, pero también desafíos de transformación digital frente al consumidor financiero. La transformación digital no es únicamente frente al canal de distribución, al canal digital que se le da al asociado o se le da a un consumidor financiero. No se trata únicamente de tener una sucursal virtual o contar con una app, sino que el proceso debe ser de cara al asociado, pero de cara al interior de los propios procesos de las mismas cooperativas. Y podemos observar entidades que hacen desarrollos de canales de atención digital, pero sus procesos internos de analítica, originación, aprobación, monitoreo, siguen siendo reuniones típicas de los jueves cada 15 días con el comité de riesgos y un gerente comercial presentando el comportamiento de la cartera. ¿Cómo estamos optimizando y trabajando con herramientas de nuevas tecnologías para acotar esa curva, para tener mayores eficiencias? ¿Cuánto tiempo nos está tomando
el onboarding, la originación de un nuevo asociado. ¿Cuánto tiempo nos está tomando la aprobación de un crédito o el desembolso del mismo? ¿Cuánto tiempo nos está tomando crear herramientas de depósitos electrónicos? ¿Cuánto tiempo nos está tomando hacer analítica de datos al interior y no únicamente contra Excel y archivos planos como típicamente hemos trabajado? Entonces es fundamental trabajar en estos retos. Y naturalmente un esfuerzo por mantener y aumentar la rentabilidad, que es lo que va a permitir que a largo plazo pues continuamos y continúen existiendo. Cuando hablamos de implementación y avances digitales, encontramos dos gráficas interesantes. Y estas gráficas son de todo el sistema financiero. Cuando hablamos del porcentaje de número total de operaciones, acá están incluidas las monetarias y no monetarias, desde consulta de saldo hasta un pago, una transferencia o la apertura de un producto. Hoy en día, el 82% del total de las operaciones se hacen por canales digitales. 60% por banca móvil, desde las apps de los celulares, 22% por banca por internet, la sucursal virtual, personas o empresas que desde un computador podamos hacer un login. Y los canales físicos o presenciales solamente representan el 18%. Démonos cuenta que el cruce de esta gráfica no se dio para pandemia. Significa que la interiorización de la banca, y es lo que les quiero mostrar, es cómo se ha comportado la banca para que vean hacia dónde se pueden movilizar, se dio desde mucho antes. Naturalmente se crece para el momento de pandemia que hubo un mayor driver frente a canales digitales, pero el cruce y la inversión que se hizo en tecnología, en habilitación de canales o de transformación digital, se dio desde mucho antes. Ahora, cuando desagregamos esa gráfica y la llevamos a porcentaje por monto del total de operaciones, disminuye un poco. Pasa los canales digitales al 60% y pasa los canales presenciales al 32%. Y esto se da principalmente por un tema que también se ha mencionado durante todo el día: la confianza, Santiago, y lo conversábamos ahora. ¿Cuál es el grado de tolerancia, de apetito al riesgo y la confianza que tiene un asociado o que tiene la propia entidad con relación a un canal? Por los riesgos asociados: riesgo de indisponibilidad, riesgos operacionales, de ciberseguridad, riesgo de fraude por suplantación. Y observamos que muchas personas, cuando tienen que hacer una transacción del día a día, lo hacen por un canal digital. Pagar un recibo del gas que vale 50.000 pesos, lo hace en un canal digital. Cuando tiene que pagar las arras o la cuota inicial de un apartamento, nos vemos en la oficina. No te voy a mandar 100 millones desde el celular. Vamos a la oficina. ¿Pero son canales? Sí, pero es que es diferente pagar una cuenta de 50.000 pesos a pagarte un vehículo de alta gama o un vehículo de trabajo o la cuota de un apartamento a 2 clics. Comienza un tema de percepción de confianza. Y las entidades mismas, dentro del marco de apetito de riesgo y de su matriz de riesgo, también le ponen topes a las propias transacciones. Y habilitan los canales naturalmente, viendo cuál es la materialidad del día a día, pero frente al grado de tolerancia y de apetito de riesgo, le dice a sus propios asociados o clientes: cualquier transacción por encima de 30 millones, los espero acá y tomamos café, pero tiene que ser por excepción el uso de esos canales. Sin embargo, es una realidad que hoy en día el 82% son por canales digitales. ¿Esto a qué nos lleva? Que la industria financiera ha acelerado la digitalización. Hoy en día, del total de entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, que son más de 450 entidades, y dentro del marco de establecimientos de crédito, mercado de crédito y mercado de seguros, hay 260 entidades. Hay 30 bancos, hay 15 compañías de financiamiento, hay más de 10 corporaciones financieras, hay 4 cooperativas financieras, son 66. Y lo que sí podemos observar como un común denominador es la asignación de presupuesto
en materia de transformación digital y de ciberseguridad. Comenzamos a ver entidades a sacar pilotos, a sacar vehículos que nacen 100% digitales, depósitos electrónicos, depósitos de bajo monto, pagos digitales, canales habilitados. En los últimos 2 años hemos aprobado la entrada al mercado entre bancos, compañías de financiamiento y aseguradoras a más de 15 entidades. Y de las 15 entidades, más de 10 tienen modelos 100% digital, que la única oficina principal que tienen es la oficina administrativa. ¿Y a qué le están apostando? A la eficiencia y al uso de tecnologías. Y a entender que el nuevo consumidor financiero y las nuevas personas que van a ser parte y necesitan de servicios financieros son nacidas en el 2007. ¿Esto a qué nos lleva? Que podemos ir avanzando sobre algunas actividades que se pueden ir desarrollando, como buenas prácticas. Y yo les pido el favor que no lean que la regulación prudencial es una camisa de fuerza o es un stopper a la innovación o a la libertad de empresa. Se basa en la necesidad de proteger el ahorro del público, la estabilidad del sistema financiero y del consumidor. Pero en realidad es un conjunto de muy buenas prácticas, que si pensamos en victorias tempranas de temas que podemos comenzar a abordar de manera voluntaria sin que sea solicitado por una superintendencia de economía solidaria o superintendencia financiera, tenemos estándares internacionales que ya son circulares y son regulación en Colombia, que generan mucho valor de la manera en que hacemos las cosas. Contamos con la circular en materia de ciberseguridad. Vale la pena leerla. ¿Qué se puede implementar? Circulares de computación en la nube. ¿Cuántos de ustedes tienen servicios en la nube? ¿Cuántos todavía tienen servicios únicamente en tierra, on-premise? ¿O cuántos tienen unos servicios híbridos entre servicios que consumen en la nube y alguna información o bases de datos que todavía están en ordenadores propios? Ahí hay buenos estándares en materia de computación en la nube, en materia de uso de códigos QR interoperables, en materia de biometría facial, biometría comportamental, factores fuertes de autenticación cuando tenemos canales digitales, taxonomía única verde para aquellos que tengan un nicho o interés en finanzas sostenibles, la circular de SARLAP, de lavado de activos y financiación del terrorismo, y la ley de protección de datos. Yo creo que no porque se lo exijan ustedes un supervisor, pero si son buenas prácticas que le permitan mitigar un riesgo que administran en su operación del día a día, pues vale la pena ver qué se puede implementar de manera voluntaria. La cooperación también es un camino, con diferentes entidades, con Colcert, con el Consejo Centroamericano, con la Alianza del Pacífico, con asistencia técnica que puedan recibir en materia de seguridad, ciberseguridad, pero también en ese camino por recorrer en materia de transformación digital. Hay que fortalecer la confianza del consumidor. Y es en doble punta. Del nuevo consumidor, pero también hay una brecha que tenemos consumidores y asociados también que son de economía plateada. Y debemos brindar las garantías a todo el espectro de los asociados, no únicamente a los más jóvenes, sino también a los que históricamente nos han acompañado. Y tener una gestión holística del riesgo. Cada cuánto estamos evaluando nuestra matriz de riesgo, cada cuánto estamos viendo tendencias, megatendencias, analizando riesgos emergentes, en riesgos geopolíticos, en riesgos ambientales, en riesgos sociales. ¿Cómo estamos haciendo la métrica de esos tipos de riesgos? ¿Cómo estamos calibrando que las decisiones que tomemos sean basadas en datos y que cumplan el apetito cuantitativo de riesgos y no netamente intuitivo? Entonces, una invitación también es trabajar en esa gestión holística de riesgos, repensar los planes de continuidad, y acá hay un punto relevante, que es la tercerización. Naturalmente, muchos procesos de transformación digital no debe abordarlo o tiene que abordarlo absolutamente aislado la entidad. Obviamente hay muchos proveedores de tecnología absolutamente buenos, que son unos aliados estratégicos en los proyectos y procesos de transformación. Lo que no puede pasar es que la estrategia y la gestión de ese riesgo o ese proceso quede entregado al 100% en un tercero ajeno a la organización. Debe ser un aliado.
pero no se debe concentrar o delegar en terceros los riesgos críticos que se puedan llegar a presentar. En materia de ciberseguridad encontramos 5 grandes capítulos. Y eso es un riesgo que se está advirtiendo, que hace parte de las matrices de la gran mayoría de entidades vigiladas, y es el riesgo operacional y riesgo de ciberseguridad. El sistema financiero en general recibe más de 45.000 millones de ataques durante un año. Permanentemente está recibiendo ataques. Y por eso mismo debe contar con una seguridad perimetral frente a su política de gestión de riesgo, de sus sistemas de gestión de información. Pero esto no es suficiente, sino que debe existir una cultura, fomentar una cultura de ciberresiliencia. Y es el entendimiento que la gestión adecuada de un riesgo o un ciberataque proviene naturalmente de la tecnología, de los servicios en la nube, pero también de los workstations que se pueden llegar a presentar. Proteger la capacidad de los servicios críticos. ¿Cuál es el nivel de control de accesos por perfiles que pueden tener una organización? ¿Cómo equilibrar las decisiones basadas en riesgos, que es lo que me mencionaba? ¿Cómo se está generando las crisis y cómo actuamos ante un ataque? ¿Cómo actualizar e implementar planes de respuesta y continuidad del negocio cuando vemos afectada la disponibilidad que puede tener una entidad? Y cómo fortalecer la colaboración entre diferentes entidades, entre públicas y privadas. ¿Esto a qué nos lleva? Que hay retos permanentes en materia de transformación digital y de ciberseguridad. Ya estamos en una etapa que las fronteras que típicamente existieron comenzaron a desvanecerse. Un tema que era fundamental y que era la interoperabilidad, comenzamos a ver lo que es una realidad. Hoy en día, de la iniciativa de inclusión financiera y de pagos, de la Cámara de Pagos Inmediato de Breve del Banco de la República, encontramos diferentes agentes, encontramos sistemas de pago de bajo valor inmediato, encontramos 5 registrados, encontramos 25 entidades que son establecimientos bancarios, 6 entidades que son compañías de financiamiento, las 4 cooperativas financieras que supervisamos también hacen parte de este número. Con Santiago estábamos conversando del total de entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria y Sector Cooperativo. Acá yo tengo 145, me mencionaba 150 registradas. Y 7 entidades con ecosistema de naturaleza fintech que hacen parte de ese ecosistema. ¿Esto a qué nos lleva? Que hay muchos stakeholders. Y lo que podemos observar desde el supervisor es la velocidad de implementación. Y nos advierte el rezago que se puede llegar a presentar. Cuando vemos frente a las cooperativas que están entrando a ser parte de estos sistemas de pagos inmediatos, en la fase de diseño y desarrollo ya hay un avance del 65%. En la fase de pruebas y certificación vamos en un 29%. Y en la fase de alistamiento y paso a producción en un 36%. Significa que aún no estamos listos. El sistema comenzó a operar el lunes pasado, antepasado, el 6 de octubre. ¿Y esto a qué nos lleva? Que si bien vamos por un camino, y el camino correcto, hay unos retos muy grandes por la adopción digital y la capacidad técnica que tienen las mismas entidades. ¿Cómo estamos nosotros en ese camino por recorrer? ¿Qué retos estamos enfrentando? ¿Y cómo lo queremos abordar? No únicamente por una iniciativa particular, sino para que haga parte del ADN a largo plazo de las entidades. Desde la superintendencia hemos trabajado también en la innovación regulatoria como reguladores de segunda instancia y hemos hecho unos esfuerzos muy grandes en la optimización normativa con relación a la circular básica jurídica que fue expedida recientemente, que hizo parte de la optimización de esas normas que hace varios años no habían sido objeto de revisión. Estamos trabajando en la circular básica contable y financiera y estamos también implementando desde el sector público la supervisión digital. Y esto es cómo pasamos del envío de reportería de formatos al supervisor a tener información en línea. ¿Cómo podemos implementar una supervisión digital mucho más rápida y tener canales habilitados que nos permitan poder
analizar la información de una manera mucho más ágil. Recientemente se expidieron diferentes circulares de riesgo de tasa de interés del libro bancario, la circular del CEFEN de grandes exposiciones el 4 de agosto de este año, y la implementación de la circular externa del MURIC, que es el primer módulo único de crédito, que es como el piloto inicial para lo que va a ser la supervisión en línea. ¿Hacia dónde también queremos nosotros modernizarnos como supervisores? Seríamos incoherentes pedirle a la industria de los vigilados que trabajen en sus procesos de transformación digital y nosotros quedarnos obsoletos. Para finalizar, varios mensajes clave que quiero que nos podamos llevar. Primero, independientemente de los retos que tengamos, las cooperativas financieras muestran un desempeño sólido, unos indicadores financieros estables, y esto es un parte de tranquilidad frente a lo que esperamos y naturalmente queremos que continúen en esa misma senda. Con relación al desarrollo de mercados y crecimiento de entidades, qué bueno mirar otras alternativas de capitalización y observar cuáles son los retos en emisiones de bonos como una alternativa frente al capital que se requiera o por solvencia o se requiera por crecimiento proyectado. Tercero, es necesario cerrar las brechas tecnológicas frente al sistema financiero tradicional. Lo que nosotros observamos de la cantidad de vigilados entre bancos, compañías de financiamiento, es un grado de desarrollo tecnológico muy avanzado, pero porque esa conciencia viene top to down, viene desde la alta gerencia, viene desde las juntas directivas, que el mindset de la manera de hacer las cosas es proyectándose a largo plazo, pero también poniendo los presupuestos necesarios para los desarrollos de tecnología, porque eso necesita recursos. Trabajar en materia de seguridad y ciberseguridad, la ciberresiliencia y la colaboración institucional es fundamental en la lucha de los ciberataques. Trabajar en las matrices de riesgos, la gestión dinámica de riesgos, permanentemente observar nuevos riesgos emergentes y de manera que los estamos interiorizando y llevando a nuestras propias matrices. Y para temas que la doctora Mara José va a mencionar más adelante, los estándares de buen gobierno corporativo son fundamentales para poder apostarle a esa continuidad y un debido gobierno. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación y podamos disfrutar la jornada. Muchas gracias. Somos Fecolfin. Unidos somos más.